A fin de 2025, la justicia, por lo menos en la etapa de instrucción, daba por finalizada la causa, la investigación, ¿no?, de los hechos ocurridos en Bahiense del Norte, con la imputación para Leandro Ginóbili, Laura Fabiana Soberón y Pablo Gustavo Ascolani. Recordemos, Ginóbili como presidente del club, imputado por estrago culposo agravado. Soberón, que era del área de habilitaciones del municipio, fue imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y Ascolani, el ingeniero que había firmado los papeles de la obra, con la responsabilidad también del estrago. Se incorporaron distintas pruebas. Esto había derivado luego en una nueva causa que era una ramificación por falso testimonio y encubrimiento. Ahí aparecían los nombres de Enrique Gil, de Leandro Ginóbili nuevamente, de Darío Faure y de Horacio Varela, por una serie de comunicaciones que habían tenido intentando mejorar la situación respecto de las responsabilidades de los involucrados. Revisaba también en nuestra página web, la última visita de Sebastián había sido en junio del año pasado, y hablábamos de las pericias que se habían ordenado por parte del fiscal Cristian Aguilar, que habían sido de reciente incorporación, donde se destacaba que había incluso otros sectores de la estructura del club que seguía estando en las mismas condiciones del muro que se cayó o que tiró el temporal de 2023. El fiscal había solicitado la clausura del club. La justicia le había dicho que no. Había habido, después vino la inundación. Hubo en marzo de 2025 un acta que había elaborado un inspector municipal, donde Ginóbili presentaba un permiso provisorio precario por 60 días, y en aquel entonces lo que estimábamos en esa conversación es que ya tendría que estar vencido. En este contexto, nuevamente se instala la discusión respecto de qué pasa con las habilitaciones municipales a partir de lo que recién mencionaba, que ocurrió este fin de semana en el Gimnasio Sport Club, donde muere una persona que había ido a hacer actividad física a propósito de estructuras que no garantizaban la seguridad. Y ahí se presta atención y nuevamente no hay habilitación municipal, hay permisos precarios y hay una persona que pierde la vida. Sebastián, gracias por venir nuevamente. ¿Cómo estás? Por favor, gracias por la invitación. Buenos días. ¿Qué te remueve? Recién me adelantabas. Cualquier cosa menos sorpresa, ¿no? Esto, desgraciadamente, antes que nada, quiero lamentar el fallecimiento del doctor Cafaso, a quien no tuve el gusto de conocer, pero sí de referencia sé que era una persona muy destacada y muy apreciada. Lamento profundamente lo que pasó, pero desgraciadamente no me sorprende. Cuando uno toma conocimiento, como me ha tocado a mí a nivel personal por la tragedia que padecimos el 16 de diciembre de 2023, cómo funciona el organigrama municipal y cómo no hacen lo que deberían hacer, esto no pasa más veces de casualidad. Uh-huh. El hecho de que haya en funcionamiento lugares abiertos al público de concurrencia importante o masiva, en el caso de Bahiense del Norte, que era un club, sin habilitación, es criminal. Uh-huh. Criminal. ¿Y qué es lo que no hacen o qué es lo que establece ese organigrama que termina con estos A ver, resultados? por de pronto, si hay una inspección de bomberos que indica que tiene que haber tal o cual medida de seguridad y esto no se cumple, y esto estaba plasmado en el expediente administrativo de Bahiense del Norte, y el municipio intima al club a que subsane esto, y el club no lo subsana, no cumple, y el municipio deja el expediente tirado literalmente o cajoneado, y pasan 7, 8, 10 años, y pasa esta catástrofe, eso lleva a la imputación, en este caso, de Soberón. Uh-huh. ¿No es cierto? Y tengo entendido, corríjanme, porque los organigramas administrativos municipales pueden ir cambiando, creo que Soberón sigue siendo jefa del Departamento de Habilitaciones, Uh-huh. en este contexto de lo que acaba de ocurrir en Sport Club. Ahí, además, por lo que uno lee, no voy a hablar de la causa porque no me corresponde, no la conozco. Lo que he leído en alguna nota periodística es que había una especie de foto o de banner Uh-huh. que hacía las veces de muro. Creo que este pobre hombre, pobre doctor Cafaso, creyendo que se iba a apoyar en una pared, cae al vacío. Es decir, esto además lo pudo haber inducido a error, porque si uno ve una máquina de caminar y ve el vacío
a pocos centímetros probablemente pueda decidir no caminar ahí, porque le da vértigo o por una cuestión de precaución. Ahora, cuando uno ve un ambiente que pareciera estar cerrado, uno está siendo inducido a error. Esto es una apreciación muy personal, absolutamente mía. No conozco la causa y no voy a opinar de algo que no me corresponde. Pero yendo a la actuación municipal, bueno, a mí me dicen también que en este gimnasio, y de muy buena fuente, concurren funcionarios municipales, funcionarios de alto rango, concurren abogados muy prestigiosos y conocidos, con cargos, concurren funcionarios del Consejo Deliberante. Entonces, fíjense la paradoja. A los ambientes que llaman populares o humildes, a los que dicen que tratan de ayudar desde el municipio, no tienen este tipo de tragedias, afortunadamente. Esto ocurre en clubes o en instituciones de clase media alta, donde las cuotas son importantes y paradójicamente las habilitaciones no existen. Esto tiene que ver con la impronta de la ciudad, una ciudad careta, donde todo parece una cosa pero no es, donde todo aparenta pero no es. Porque yo pregunto, la gente que concurre a este gimnasio debe pagar una cuota importante. ¿Cómo se va a imaginar que esto está en estas condiciones y que no tiene habilitación? Están escuchando a Sebastián Massa. Estamos hablando, vamos a meternos ahora en la causa de Bahiense del Norte. Hace referencia a lo que se conoce en primera instancia respecto de Sport Club, lo ocurrido en este gimnasio que está en plena etapa investigativa. Después hay algunos otros elementos que se mencionaron, más allá de lo que pudo haber sido incluso aún más grave si hubiese habido personas en la planta baja, e incluso si esto se incorpora luego a los planos originales de aquella habilitación que no se había terminado de tramitar. Pero decías, una ciudad careta, lo hemos hablado también en relación a cómo actuó la justicia y las autoridades políticas en relación a Bahiense del Norte. Yo en esta enumeración que hice de algunos de los hechos que ocurrieron en el último tiempo, me quedó afuera la discusión que se propuso en el Consejo Deliberante que te había causado un enojo muy grande también, porque creo que va en la misma línea, ¿no? Pero de por supuesto, regular los clubes. Vos decías, eso era nuevamente a medida de Bahiense del pero Norte. por supuesto, y pretenden utilizar a los clubes y tirarnos encima a las víctimas, y en particular a mí, a todos los clubes, para decir, miren lo que dijo Massa. No importa lo que dice Massa, importa lo que dice la norma que no cumplen. Norma que yo no sancioné, que no tuve ningún tipo de injerencia y que nunca me imaginé que por haber sido traspasada o violada iba a terminar siendo viudo y mis hijos sin madre. Y otras tantas personas sin abuelos, sin tíos, sin padres y sin hermanos. Entonces, es una barbarie lo que está pasando en esta ciudad, con funcionarios que o bien no entienden cómo funciona el Estado, lo que es realmente grave, o peor, no les importa. Y han sido utilizados algunos concejales inexpertos a los que le tiraron esto por la cabeza para que vayan y traten de hacer lobby para votarlo, cuando no se dan cuenta que acá no hay que entrar dentro de lo formal como sea, porque la norma, en este caso de seguridad e higiene, que impide habilitar un lugar, sea por una observación de bomberos, sea por una observación de obras particulares o del área que corresponda, está indicando que hay un peligro. No es una norma en abstracto, no es un capricho ilegítimo de alguien que no quiere que tal o cual esté abierto. Pero como acá, por amiguismo, quieren habilitar o quieren congraciarse con el hermano de un campeón, que además les prestaba el club para hacer actos políticos, político partidario, y porque era candidato político, o en este otro caso, porque esto está abierto en Avenida Cabrera, en el sector top de la ciudad, hacen estas cosas. Miran para otro lado con Bahiense del Norte. Si Bahiense del Norte hubiese estado cerrado, esa pared se caía y no mataba a nadie. A nadie. Si Bahiense del Norte hubiese estado habilitado, las paredes no hubiese estado como estaba. Porque le pidieron ese favor a Ascolani, porque sabían que Ascolani no iba a negarse a firmar porque era del club y era partícipe de la comisión directiva. Nadie hubiese firmado eso. ¿Cómo van a firmar la estabilidad de un muro que no tiene encadenado y que no tiene columna y que a simple vista es observable? Y
en relación a tu introducción, hace exactamente un año, miembros del cuerpo perito oficial de la Corte de la provincia de Buenos Aires, peritos ingenieros, vinieron a Bahía Blanca y en esa pericia indicaron que una de las paredes del club, la pared espejo que llaman ellos, es decir, la que está enfrentada a la pared siniestrada, tiene los mismos diseños y las mismas deficiencias de origen. El municipio esto lo sabe y no clausuró. Y no solo no clausuró, cuando el fiscal pide la clausura, el municipio, ¿qué hizo? Llamaron por teléfono a Bahiense del Norte. ¿Para qué? Para no clausurar. El municipio de Bahiense del Norte. A través de quien tenía que controlar e infraccionar, hay una comunicación con el abogado. Esto está en la causa. Uh-huh. Y a partir de eso motorizaron un permiso precario, ridículo, ilegal, ilegítimo, donde el Poder Ejecutivo municipal se arroga facultades que son propias del Consejo Deliberante, porque una ordenanza que emana del Consejo Deliberante, que es la voluntad del pueblo, en este caso de la ciudad, no puede ser soslayada o suplida por el intendente porque es conocido, amigo o porque vaya a saber qué cuestión con Ginóbili. Y hay otro dato. El señor Ginóbili tenía vínculos comerciales con el municipio de Bahía Blanca, con la gestión de GAI durante años. Fue designado como intermediario, no sé si se escucha bien, un municipio con un cuerpo de legales necesita un intermediario como Ginóbili para contratar seguros para todos los empleados del municipio. ¿Qué es esto? Entonces, a mí me hubiese gustado que la misma pasión que le pusieron en 2 días a esta investigación, que es lo que corresponde, lo hubiesen puesto para esclarecer lo de Bahiense del Norte. No solo no lo hicieron, nunca clausuraron Bahiense del Norte. Bahiense del Norte se mató de risa, se cagan de risa. Y hay audios en la causa que dice, están todos con nosotros, vino fulano, vino mengano y están todos con nosotros. Pensé que nos iban a clausurar, pero afortunadamente no. Todo esto está en un audio de la causa de Bahiense del Norte. Es una vergüenza lo que hicieron desde el municipio, sabiendo inclusive con el último peritaje que hay otro riesgo de dejar abierto a Bahiense del Norte. Uh-huh. Acá están haciendo lo que tienen que hacer. Quizá y voy a decir algo que no es agradable, pero subyace en el ambiente. Quizá porque esta persona era una persona muy conocida, muy renombrada, porque era un profesional exitoso. Del otro lado tenemos los nadies, los parientes nuestros, los familiares nuestros, para un sector del poder son los nadies. Así funciona esta ciudad. ¿Hoy tenés idea cuál es la situación de los permisos? ¿Seguirá con cuestiones provisorias Bahiense del Norte? Entiendo que sí. Uh-huh. No lo sé. Uh-huh. Eso habría que preguntárselo a la gente del municipio. ¿Por qué no clausuraron? ¿Por qué cuando el fiscal pidió la clausura, en principio la jueza de garantías dice esto no me compete a mí, que vaya a la justicia de faltas? Cuando esto cae en la justicia de faltas vino la inundación. Y después empezaron los llamados por teléfono. Y después del llamado por teléfono aparece esta gente con un permiso precario. Todo esto está acreditado, uh-huh. No son dichos. Esto está acreditado en la causa principal. Y por otro lado, ¿ustedes se imaginan en esta causa que ahora está transitando en la justicia a raíz de la muerte del doctor Cafaso? ¿Ustedes se imaginan lo siguiente? ¿Se imaginan al dueño del lugar contactando con los peritos que tienen que hacer informes para que hagan un informe distinto antes que le llegue al fiscal? ¿Ustedes se imaginan esta gente concurriendo al municipio para que los dejen seguir andando? ¿Ustedes se imaginan esta gente yendo al municipio para pedir apoyo para armar un torneo, no sé, X? Bueno, todo esto que nadie puede imaginarse porque roza lo ridículo y lo insólito, en Bahiense del Norte pasó. Uh-huh. Y está acreditado en la causa. Y pasa después de la tragedia. ¿Esa causa ha tenido novedades? La derivada, la de las escuchas y, digamos, todo ese acuerdo con los peritos. La causa por el encubrimiento y por el falso testimonio está en pleno trámite.
se han ordenado una serie de medidas a través de la Fiscalía número 7, a cargo de la doctora Lara, y de la Secretaría del doctor Gorosito. Están trabajando realmente con mucha intensidad y se está a la espera de un par de medidas vinculadas al secuestro de los teléfonos de algunas personas que son en principio denunciadas. Esto realmente habla a las claras de cómo, cuando la justicia quiere y cuando el poder administrativo, me refiero al municipio, quiere, las cosas avanzan. Fíjese que Susbieles, tengo entendido por lo que he leído en los medios, ahora va a hacer una especie de auditoría. Yo me pregunto, ¿quién está a cargo del área de habilitaciones? ¿Sigue estando Soberón o no? No lo sé. El municipio no tiene que ahora auditarse, no debería. El municipio antes tiene que cumplir el rol de poder de policía, que es el que le cabe en la ciudad de Bahía Blanca, para controlar lo que no está habilitado, para autorizar lo que corresponde que se habilite y para sancionar en el caso de transgresiones. Pero no tiene que actuar el municipio como la justicia en el después, porque el municipio es parte de este problema, parte importantísima, indelegable. Para otros trastocados y trasnochados de otro signo político que creen que el Estado no tiene que existir, miren lo que pasa cuando el Estado no existe, miren lo que pasa cuando se deja todo en manos de privados, miren lo que pasa. Un banner es igual a una pared. Para un privado un banner es igual a una pared. Mencionaste al Tribunal de Faltas también, allí, en respecto de ese trámite particular de la clausura y demás, de la inundación posterior, pero ¿qué es lo que ocurre allí? Digamos, ¿cómo debería ser el rol y por qué otra vez ahora se vuelve a posar la mirada ahí? ¿Qué no se está cumpliendo? Bueno, en el caso de Bahiense del Norte, el Tribunal de Faltas tenía que ir y clausurar. Cuando la justicia de garantías remite esto a la justicia de faltas porque entiende que es una facultad municipal, porque en ese caso el fiscal no le había pedido una prueba específica, la justicia de garantías dice esto es de resorte municipal y lo gira para allá. Vino la inundación, que desgraciadamente causó un desastre y murió mucha gente, y después de esto, la justicia de faltas, bueno... Pero la inundación pasó y el club sigue abierto. El club sigue abierto. Y el club sigue abierto, a la vista de todos. Y también es responsabilidad, y perdónenme el resto de la población, es responsabilidad del que va también, sabiendo lo que pasó y en el estado en el que está, sin habilitación. La causa tiene la etapa de instrucción cerrada, la causa central me refiero, ¿cómo sigue el trámite? ¿Cuánto falta para el juicio? La justicia de garantías está resolviendo las oposiciones que efectuaron los imputados respecto de su elevación a juicio. Yo quiero decir en nombre de las partes que representamos y por derecho propio que las víctimas necesitamos una respuesta urgente de la justicia y que esto sea ventilado en un juicio oral como corresponde. Otra cosa sería volver a matar a las víctimas y terminar de liquidarnos a nosotros que quedamos vivos, pero de alguna manera estamos muertos. ¿De qué hablas? ¿De algún tipo de juicio Estoy abreviado? diciendo que sería un escándalo que esto no llegue a juicio. Eso estoy diciendo. ¿Y ha habido algún planteo? Bueno, las defensas pueden hacer los planteos que consideren, están para eso. Ahora, en este cuadro de situación, yo me pregunto, ¿es coherente con toda la prueba que hay, con todo lo que hicieron para encubrir? Porque cuando usted no tiene ninguna responsabilidad, no despliega conductas cuasi delictivas, a priori cuasi delictivas que generan otra causa para encubrir. De esos propios audios de esta gente, el día
de la tragedia del día inmediato, ellos mismos, sin que la justicia todavía hubiese empezado a investigar, hablan de responsabilidades penales. Ellos mismos. Son conscientes de... Pero por supuesto, han desplegado toda una maquinación de la cual después se jactan y dicen, solo nosotros, solo esta institución era posible que pudiera haber llevado adelante todo esto, sin ningún tipo de empatía por los fallecidos. Arman una reunión de comisión directiva a horas de esta tragedia en el mismo lugar. Esto está escrito en el acta. Y le agradecen a Milei, le agradecen a Kicillof, le agradecen a sus Bieles, se la pasan tirando nombres de políticos, porque eso es lo que hacen. Lobby, porque quieren impunidad. Y sería un escándalo que esto no llegue a juicio. Mencionaste la intermediación para la compra de seguros. ¿Eso derivó también en una investigación paralela? Entiendo que no sé por Quedó qué. ahí. No sé por qué. Acá tendrían que dar explicaciones. Una persona cuyas características, digamos, profesionales y personales no tienen absolutamente ninguna relevancia, ¿para qué se la designa como intermediario? ¿Para qué? La Municipalidad de Bahía Blanca tiene un cuerpo de legales. Si tienen dudas respecto del seguro que tienen que contratar, para eso están los abogados del municipio. Entonces, el Estado contrata con el Estado, pero nombra como intermediario a un privado, que es Ginóbili. Uh-huh. Sí, con las vinculaciones que mencionabas antes políticamente. No entiendo. También, ¿no? No entiendo. Muchos tienen que dar respuesta acá, empezando por Gay. Uh-huh. Sebastián, te agradecemos la visita, te dejo el cierre para que digas lo que quieras y bueno, desde aquí seguiremos con atención y a disposición también para que se haga justicia. La justicia, el sistema de justicia es cada vez más importante en una sociedad donde pareciera que vale todo, a veces por impunidad, a veces por desaprensión, a veces por no entender cómo funciona el Estado. Estamos viviendo en una ciudad caótica. Yo realmente no sé cuál es la explicación, puedo tener hipótesis, pero ya les digo, si no entienden cómo funciona el organigrama estatal es muy grave y si no les importa es más grave. Pero en cualquier caso, cuando hay muertes, es la justicia la que tiene que determinar y discernir las responsabilidades. Y a esa misma justicia le pido que sea ecuánime con todos los casos. Y en este caso a la administración le pido que sea ecuánime en el proceder cuando se muere una persona muy conocida, muy respetada y muy famosa, y cuando se mueren 13 perfectos desconocidos, que eran seres humanos, que eran madres, que eran padres, que eran abuelos, que eran hijos. Perdón, vuelvo sobre una, porque insististe varias veces en esto de no comprenden o no les importa cómo funciona el Estado, digamos. ¿Estás hablando simplemente de cumplir la normativa o hay alguna otra cosa más ahí? Estoy hablando de cumplir la normativa. Algo tan sencillo. El último tiempo están queriendo reunir a los clubes para que los clubes pidan tal o cual cosa para eximirse de todo esto. No están entendiendo que lo importante, yo ya lo he dicho, lo más importante en una sociedad no son los clubes ni las organizaciones, son las personas. El ser humano es el que integra un club, el que integra una organización. Entonces, si no les importa la salud, la integridad y el cuidado de la persona, no les importa nada. Y no están entendiendo nada. Y están queriendo, por hacer política de poca monta, están desatendiendo lo importante que es la seguridad de las personas. Este hecho desgraciado, lamentablemente a mí no me sorprende. Y alguna vez dije con un colega tuyo, el día que esto le pase a alguna persona reconocida, famosa o destacada, van a entender algunas otras cosas. Ya pasó. Gracias, Sebastián. Sebastián Massa lo escucharon en FM de la Calle.